Es el principio del equilibrio. En un sentido simbólico, el equilibrio se refiere a la armonía que hay entre los elementos. Existen tres maneras de equilibrar un diseño: simétricamente, asimétricamente y radialmente. Veamos cada uno con un ejemplo para que entendamos mejor el concepto. La manera de evaluar si un diseño está equilibrado simétricamente, es decir, igual por ambos lados, es dividir el diseño verticalmente con una línea, así como hemos hecho en el ejemplo, y las manzanas, como podemos observar, se da como el efecto de un espejo. Es como que hubiera un espejo de un lado y pues las manzanas se reflejan en el otro. Prácticamente estamos viendo la misma cantidad de manzanas con el mismo tamaño, las mismas características, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Eso es un tipo de composición simétrica. Ahora bien, veamos un par de ejemplos con diseño. Por ejemplo, este que vemos acá, si lo partimos por la mitad nos damos cuenta que eso también, o sea, está prácticamente aplicado como una especie de espejo. Tú míralo de esa manera. Si pones un espejo de un lado, pues se va a reflejar en el otro, ¿no? Entonces es eso. En el caso de ese también, para evaluar un diseño y determinar si está compuesto asimétricamente, es decir, que no es igual de ambos lados, es la misma idea que el anterior. Realizamos la misma división vertical y observamos si tanto el lado izquierdo como el derecho son desiguales. La diferencia en este tipo de composición no es solo ver si ambos lados son desiguales. Existe un concepto importante llamado peso visual y se explica de la siguiente manera. Tomemos esta imagen como ejemplo. Si te das cuenta, pues hay manzanas de diferentes tamaños, ¿sí? No es el mismo ejemplo anterior, solo estamos usando las mismas manzanas, pero hay manzanas que son más grandes y otras que son más pequeñas. Entonces, en el concepto de peso visual, vamos a utilizar un pequeño gráfico que va a simbolizar una especie de balanza que la vamos a situar justo por abajo del diseño. Tú imagínate que con eso podemos pesar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. La pregunta es, ¿qué lado pesa más? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Y ahora? Pues como podemos notar, se siente como que si lo pesáramos de verdad, el lado izquierdo es el que más pesa, porque obviamente tiene más manzanas y unas incluso de mayor tamaño. Entonces la composición se iría hacia nuestra izquierda. ¿Qué pasa si ahora coloco una manzana más grande del lado derecho? Así. Fíjate bien que ahora los pesos visuales parecen estar equilibrados. Si de verdad lo pesáramos, yo digo que la balanza se quedaría así como está, recta, ni para un lado ni para el otro. Esa es la base para entender este tipo de composición. Veamos un ejemplo, pero con un diseño. Lo partimos a la mitad y vemos que tiende a irse hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Puedes notarlo? Fíjate bien en todas las flores que tiene en la esquina superior izquierda, pues eso hace un peso visual que hace como que el diseño se caiga un poquito hacia la izquierda, es decir, que al diseño le hacen falta ciertos elementos al lado derecho para que la balanza quede recta, ¿me entiendes? Pues algo así es. Lo que se suele hacer es crear un elemento visual al otro lado, pero que tenga sentido dentro del diseño, algo que compense el peso visual, como este. Ahora sí, está perfectamente equilibrado. Fíjate bien cómo al agregarle la mariposa, ese pequeño texto que dice nuevo sabor, con ese elemento de madera y esa flor, incluso la gente que está al fondo, fíjate bien cómo ahora sí se percibe como que hay un cierto balance, un cierto equilibrio y armonía en el diseño. Si te preguntas por qué tanta importancia con esto del equilibrio, solo te diré que es algo de nuestra psicología, porque somos capaces de percibir cuando algo no está en equilibrio. Y generalmente decimos que por eso mismo eso está mal. Pero cuando diseñamos pensando en equilibrar las cosas, la gente tiende a concentrar más su atención en el mensaje y no en que al parecer hay algo que está desequilibrado en el diseño. Y finalmente, el equilibrio radial es sencillo. Se trata de crear diseños que partan desde el centro hacia afuera en forma de ondas. Aquí no hay mucho que explicar porque se entiende perfectamente al ver pues estos ejemplos que acabo de colocar en pantalla. El primero de la izquierda pues
nota cómo hay unos círculos, ¿no? Como que tienen formas, que tienen texturas, que se van concentrando hacia la parte del centro de la composición. Entonces, si trazáramos las líneas de los círculos, veríamos perfectamente como una especie de ondas. En la imagen del centro, pues es una composición clásica, ¿sí? Pero fíjate cómo aparentemente hay un punto central y a partir de eso viene la composición hacia afuera en forma de círculo. Y pues no todo parte desde el centro, porque podemos ver en el último ejemplo que está la figura de un sol, pero si te fijas está justo arriba, ¿sí? Y a partir de eso pues las ondas van formándose. Incluso la letra tiene esa forma, incluso la figura de esa persona está como un poquito arqueada, ¿no? Entonces el equilibrio radial básicamente consiste en eso, un tipo de composición realmente interesante. El siguiente principio es el de la proximidad. Básicamente consiste en agrupar los elementos que compartan características similares. Esto es bien sencillo, pero también es bien poderoso. Y lo podemos ver en casi cualquier diseño que nos transmita mucha información, porque hay que establecer la importancia de cada parte de la información. Siguiendo con las frutas, veamos esta composición. Tenemos manzanas, peras y naranjas. Aquí vemos que están todas mezcladas, ¿no? Claramente una manzana no es igual que una pera. Sin embargo, están en un mismo grupo. Pero ¿qué pasa si hacemos esto al estilo de un supermercado y ponemos cada cosa en su lugar? Se ha agrupado cada cosa donde corresponde. Eso se ve más ordenado y comprensible. Lo mismo sucede en el diseño. Veamos, por ejemplo, este afiche que nos invita a un evento. Se ve muy caótico y difícilmente podemos seguir la información porque todo parece igual y todo parece tener la misma importancia. Es como el alboroto que vimos en las frutas hace un momento. Espero que hasta aquí vayas entendiendo y me sigas. Nota cómo, pues, no hay ni siquiera dónde leer, no sé cuál es el texto más importante, y ni siquiera hay una diferencia de cuál es el título realmente, ¿no? Veamos nuevamente el mismo diseño, pero aplicando el principio de proximidad. ¡Wow! Increíble. Esto es otra cosa. Fíjate bien que el título tiene un tipo de letra. El resumen de la invitación tiene otro tipo. La fotografía tiene su propio lugar. Y mira los datos importantes como fecha, hora y lugar. Todo está agrupado de acuerdo al tipo de información que presenta. Como lo que hicimos de agrupar cada fruta según su tipo, ¿no? Algo así viene siendo la idea. Esto sin duda mejora notablemente la comunicación. Si no, veamos el antes y el después. Increíble. Espero que de momento vayas entendiendo porque ya vamos para el siguiente principio. Sigamos con los conceptos. El tercer principio es el de la alineación. Este otro principio es simple pero muy poderoso igualmente y lo puedes aplicar rápidamente sin complicaciones. Consiste básicamente en colocar los diferentes elementos dentro del diseño a una distancia común y a una dirección común. Como su nombre lo indica, deben estar alineados en base a una directriz. Vamos a verlo de manera más clara con el ejemplo que hicimos anteriormente, con la invitación. He trazado un par de líneas verticales y horizontales sobre el diseño para que veas que no están correctamente alineados. Ahora, fíjate bien, míralo bien, porque vamos a ver un cambio muy bueno. Veamos nuevamente el diseño, pero con la alineación aplicada. Ajustamos tanto de manera vertical como horizontal. Así se ve con las líneas encima, pero quitándoselas, ¿no? Increíble. Se ve mucho mejor que antes después de aplicar el principio de alineación. Como dije, simple y poderoso. Pasemos al siguiente principio, el principio de repetición. La repetición consiste en eso, repetir elementos dentro del diseño que nos den una idea de homogeneidad. Es decir, que existan elementos comunes que se mezclen bien con el concepto general del diseño. Es bien fácil. Por ejemplo, en esta composición podemos diferenciar claramente un título, subtítulo y contenido. Son dos bloques parecidos, pero los dos lucen ligeramente diferente y es porque cada uno tiene un tipo de letra diferente.
¿Cómo puedo hacer para aplicar el principio de repetición y que la composición sea más homogénea? Muy sencillo. Voy a escoger un mismo tipo de letra para el título, un mismo tipo de letra para el subtítulo y un mismo tipo de letra para el contenido. Justo así. ¿Ves? Solo así ya podemos ver que hay cierta igualdad en los dos bloques de texto. Y básicamente lo hice repitiendo los mismos tipos de letras. ¿Qué es eso? El título, subtítulo y contenido son idénticos. De ese modo es como podemos aplicar, bueno, una de las aplicaciones del principio de repetición. Hay muchas, pero estas son las básicas. Ahora, ¿qué pasaría si a estos bloques le agrego una imagen? Si te fijas, cada imagen tiene como un estilo diferente y hace que parezca que estas fotos no pertenecen a la composición, porque si te das cuenta, una tiene una sombra y la otra tiene como un contorno negro, ¿no? Entonces como que no juegan mucho. Incluso el tamaño en relación al ancho no es el mismo en las dos, ¿sí? Fíjate bien. ¿Qué pasa entonces si le aplicamos el mismo estilo a ambas? ¡Wow! Increíble, ¿no crees? Es tan sencillo como repetir. Ya vimos la idea con un texto, con una fotografía y ahora veamos si le agregamos un logotipo. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que el logo y el contenido se mezclen y logren una composición más homogénea? Bueno, como lo indican las flechas naranja, lo que vamos a hacer es, a partir de los colores del logotipo, vamos a agarrar el primero, que es un verde claro, y vamos a agarrar el segundo, que es un verde oscuro. Uno lo vamos a aplicar al título y otro se lo vamos a aplicar pues al subtítulo, ¿no? Y el contenido lo dejamos así tal cual, en gris oscuro. Veamos cómo luce ahora con los cambios propuestos. ¡Wow! Fíjate cómo un par de cambios y repeticiones hacen verdaderas maravillas. Espero que este concepto también lo hayas comprendido, porque si te das cuenta, es eso, repetir, pero de manera inteligente. Pasemos al siguiente principio, que es el de contraste. Esto significa lograr hacer una distinción entre uno o varios elementos, es decir, marcar diferencias. De ese modo, podemos destacar algo que consideremos importante. Hay dos maneras de generar contraste, a través de color y a través del tamaño. Siempre es más fácil como un ejemplo. Veamos esta publicidad creada hace un buen rato ya de la marca Apple. Como puedes ver, hay un fondo claro, una figura oscura y el producto en color blanco. En este caso el contraste se da por el color, simple y sencillamente porque somos capaces de diferenciar sin esfuerzo esos tres elementos mencionados antes. Podemos distinguir perfectamente la figura de una persona, es así de fácil. Vamos a ver esto del color más adelante en el curso y te va a quedar pues aún más claro. Pero de momento quiero que entiendas esta parte, ¿no? Ahora bien, el contraste por tamaño lo podemos explicar de manera sencilla con este párrafo. Si lo ves bien, parece que todo el texto es igual, ¿no? Pues prácticamente no hay ninguna diferencia. Están, por decirlo así, al mismo nivel todo el texto. Pero ¿qué pasa si el título, porque hay un título, lo hago un poco más grande y le doy como un poco más de grosor? Míralo ahora. Nota cómo de inmediato se entiende perfectamente que existe un título y su párrafo. Es decir, hay un contraste a partir de la modificación del tamaño. Del mismo modo lo pudo haber logrado haciendo la letra más grande, pero cambiándola por otro tipo, y la idea es exactamente la misma. Busca más ejemplos en periódicos y revistas y vas a ver que es algo que se utiliza en el mundo real. Espero que este otro concepto lo tengas asimilado porque vamos al último principio. El principio del espacio en blanco. Le llaman el arte de la nada y consiste simplemente en dejar espacios dentro del diseño que no contengan ningún elemento. Existe una tendencia de diseño que aplica este principio llamado el minimalismo, donde la idea es que menos es más. Déjame advertirte que este es un concepto de doble filo, porque hay quienes con tal de hacer poco esfuerzo y trabajo ponen esta justificante de que es un diseño minimalista. Eso dicen.
Veamos un par de ejemplos del uso del minimalismo. Como podrás notar, hay mucho espacio libre. Pero ten en cuenta que la idea bajo la que han creado el cartel es excelente. De hecho, las tres ideas que estamos viendo son excelentes. Y como puedes ver, casi que hay solo dos elementos en cada uno. Y el fondo. ¿Sí? Pero no hay nada más. Y pues una idea brillante hay detrás de todo eso también. Tenemos el caso de McDonald's, que puso unas papas en el centro en forma de icono de Wi-Fi, diciendo con eso que todos los McDonald's tienen acceso a internet vía Wi-Fi. Lo que yo entiendo y analizo de este principio es que todo diseño debe tener un espacio. Es lo que llaman dejar respirar el diseño, que no vaya muy saturado, pero tampoco vacío. Es cuestión de encontrar el justo equilibrio. Ciertamente hace falta un poco de sentido común también.